Mi nombre, Marta Elba Colunga González, matrícula al 07210343. Nombre del curso, Historia Problemática y Estado Actual de la Educación en México. Nombre del profesor, Marco Antonio Lima Facio. Módulo 1, actividad Evidencia 1. Fecha 24 de octubre del 2025. Bibliografía. En esta materia pudimos ver los logros educativos en México en el periodo de 1824 a 1890. Se establece la Compañía Lancasteriana debido a los bajos recursos que se tenían en ese entonces. Por su metodología, esta fue la solución para poder alfabetizar a masas. Se elegían a los mejores estudiantes, quienes eran monitores. Estos estudiantes podían instruir a gran cantidad de oyentes y a la vez se convertían en profesores, solo con la experiencia que iban adquiriendo. Yo, Guadalupe Victoria, cuyo verdadero nombre es José Miguel Ramón Adaucto Fernández Félix, he asumido roles como diputado, senador y gobernador en Veracruz, además de convertirme en el primer presidente de México entre el 10 de octubre de 1824 y el 31 de marzo de 1829. Mi relevante contribución a la independencia del país me ha hecho merecedor del título de Benemérito de la Patria desde el 25 de agosto de 1843. Joseph Lancaster nació el 25 de noviembre de 1778 en Londres. Fue un educador inglés que destacó por la aplicación del método de enseñanza mutua. Manifestó profundo interés en las necesidades educativas de las clases más pobres de su época, principalmente en educación primaria. En esta imagen podemos ver la organización, profesor, alumno monitor, alumnos y podemos ver la gran cantidad de estudiantes que tenían. Podemos observar grandes galerones sin divisiones y múltiples sillas para tener a los alumnos. Podemos darnos cuenta cómo los tenían controlados, con castigos físicos y control emocional. Antonio López de Santa Anna fue presidente de México en 11 ocasiones, aunque sorprendentemente, solo gobernó en total menos de 5 años. En el periodo de López de Santa Anna, con Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora como impulsores de los cambios educativos, se renovó pedagógicamente, tendiente a unificar la enseñanza en todo el país, aprobar libros de texto y expedir títulos académicos, y la educación a nivel primaria fue obligatoria, gratuita y libre. Los profesores debían ser capacitados y autorizados por la Dirección General. Se realizó una reforma educativa en la cual se establecía quitar al clero de la educación, independizar la ideología y económicamente del elemento conservador. La instrucción religiosa perjudica en las escuelas, ya que puede limitar el pensamiento de nuestros estudiantes y también la exclusión de algunas otras religiones. Los libros de texto gratuito desde entonces han sido un gran apoyo para el docente y los alumnos. Hay que saber que los libros de texto son generados con ideología política desde hace mucho tiempo. En la actualidad, con la nueva escuela mexicana, podemos tener la libertad de utilizarlos y contextualizarlos. Mi nombre es Benito Juárez y nací el 21 de marzo de 1806 en San Pablo Guelatao, Oaxaca. Soy recordado como uno de los más grandes líderes de mi país, y me enorgullece decir que mi legado ha sido clave en la historia de México. Mi lucha por la igualdad y la justicia comenzó temprano en mi vida. Como indígena zapoteco, experimenté de primera mano la discriminación y el racismo en mi comunidad. Sin embargo, mi tesón y disciplina me llevaron a convertirme en abogado y a luchar por los derechos de los menos favorecidos. Durante el gobierno de Benito Juárez, proclamó la Ley Orgánica de Instrucción Pública, fundó la secundaria para sexo femenino en donde se formaban las futuras maestras, estableció instituciones de educación superior, fundó la Escuela Nacional Preparatoria, creó la Escuela de Invidentes, fundó la Biblioteca Nacional de México. Como parte de su plan para mejorar la educación en el estado de Oaxaca, fundó escuelas normales para la formación de maestros, lo que contribuyó a elevar la calidad de la enseñanza. La formación específica de futuras maestras se centraba en la Normal de Maestros y el Instituto de Niñas, que se convirtió en Escuela Normal para Mujeres en 1873.
El enfoque estaba en la formación de maestras de primera y segunda clase, enseñándoles métodos pedagógicos europeos y americanos y la enseñanza objetiva. Fundó la primera escuela para invidentes en México el 20 de septiembre de 1870. La Escuela Nacional para Invidentes fue establecida por el entonces gobernador del Distrito Federal, Ignacio Trigueros, y fue una de las primeras instituciones educativas oficiales para personas con discapacidad visual en el país. Soy Porfirio Díaz, nacido en 1830 en Oaxaca, México. Como general y político, llegué a ser presidente de México, gobernando durante 35 años en un periodo conocido como el Porfiriato. Mi gobierno se caracterizó por la centralización del poder y la modernización del país. Los impulsores de la educación durante el gobierno de Porfirio Díaz fueron Joaquín Baranda, Justo Sierra, Porfirio Parra, Torres Quintero y Moisés Sáenz. En la educación se promovió que la enseñanza de la lectura y la escritura fueran a la par. Se impulsó a la función de inspección y el mejoramiento de la estructura para dar seguimiento a las escuelas conforme a las previsiones reglamentarias y los avances pedagógicos. Organizar el sistema educativo, expandirlo y elevar los niveles de escolaridad. Logró un sistema educativo nacional completo hasta llegar a la universidad. La ley de instrucción obligatoria que hizo obligatoria la escuela entre 6 y 12 años. El primer Congreso Nacional de Educación Primaria y el segundo en 1911. Este Congreso dio forma a la idea de construir un sistema nacional de enseñanza apoyado por intelectuales, pedagogos y el pueblo. Para los expertos en el tema, se señala como el inicio de la escuela mexicana. El tercero y cuarto Congreso Nacional de Educación. Para estimular la asistencia de alumnos se les motivaba con alimento y vestido. Se crea la Secretaría de Educación Pública en 1921. Los primeros jardines de niños en México fueron en el periodo de Porfirio Díaz. La primera escuela modelo de párvulos en México fue inaugurada en 1896 por Estefanía Castañeda en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y siguiendo el método de Froebel. Así se fueron dando los cambios en la educación en beneficio de la niñez y del pueblo mexicano. Con Venustiano Carranza fue apoyado por José Vasconcelos, Lázaro Cárdenas del Río por Luis Chávez Orozco y Rafael Ramírez, en Manuel Ávila Camacho por Jaime Torres Bodet. La historia fortalece la nueva escuela mexicana.